Hace ya tiempo, pues estaba caminando por la montaña. Cerca de mi casa hay una montaña y la verdad que aquí en Corea hay mucha costumbre de hacer senderismo, ¿verdad? Y hay unos caminos muy bien preparados. Por eso la verdad es algo de bendición, ¿no? Uno ve la creación y uno empieza a alabar y a darle toda la gloria a Dios, ¿verdad? Iba tranquilamente por ese camino y más adelante vi un hombre renqueante que estaba cojeando, un hombre ya mayor, andaba despacito. Y al acercarme me di cuenta que estaba hablando, como hablando solo. Y me fui acercando, cada vez pues escuchaba, ¿no? Y bueno, pues me di cuenta que estaba orando, estaba haciendo una oración sin ninguna vergüenza, allí en voz alta, le daba igual que lo escucharan. Y me di cuenta que estaba orando, pero me di cuenta también que era como un adivino. Era un adivino. Y estaba haciendo una oración tranquilamente, con fuerza. Bueno, el hombre pensaba de verdad que tenía respuesta, ¿verdad? Por eso lo hacía con ese corazón. Yo la verdad al acercarme y me di cuenta que era un adivino, pues la verdad me dio un poco de vergüenza. ¿Por qué? Porque digo, bueno, este hombre que está orando realmente, sin saberlo seguramente, a Satanás y los demonios, y está orando con esa intensidad, con esa pasión, y nosotros que tenemos al Dios vivo, que tiene todo el poder, es todopoderoso, ciertamente, no estamos orando, ¿verdad? Por eso yo, cuando me acerqué y me di cuenta, empecé a orar fuerte ahí también, ¿no? Pero ya luego lo adelanté, me fui, y la verdad, pues ya pasó casi una hora, y ya me regresé por ese mismo camino, y de repente otra vez me encuentro ese señor, y estaba otra vez orando, no había parado de orar en esa hora, y ahí ya, la verdad, me dio más vergüenza todavía, porque yo ya había dejado de orar. Pero ese hombre seguía orando ahí con esa pasión, y me di cuenta que realmente pues no estaba funcionando la oración en mi vida. Y la verdad es que la oración, que es una bendición tan grande que tenemos los hijos, las hijas de Dios, es el poder que transforma el mundo, es la manera de poder comunicar con Dios vivo, que está con nosotros 24 horas, pero no está funcionando la oración. En la palabra encontramos constantemente promesas de la respuesta de la oración. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También encontramos en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tenemos respuesta a la oración conforme a la palabra, está lleno de promesas. Y la palabra es la verdad, es una garantía para que sepamos lo que tenemos dentro de Jesús el Cristo, para que lo disfrutemos. Pero realmente no estamos teniendo respuesta a la oración. Y también vemos en Juan 14:14, el mismo Señor Jesús dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. El mismo Señor le dice a los discípulos, es una palabra para nosotros ahora, pero no estamos teniendo respuesta a la oración. ¿Por qué? Recuerdo la primera iglesia que Dios me dio ya hace muchos años, pues teníamos los miércoles culto de miércoles, era una gran bendición, pero la verdad, pues venía menos gente porque muchos creyentes estaban trabajando. Entonces, en ese tiempo yo estaba en la alabanza y me gustaba ir antes del culto y poder preparar la alabanza, empezar a orar, preparar también mi corazón. Y antes del culto teníamos el preculto, donde pues se cantaban algunas canciones y los hermanos y hermanas pues oraban. Y solo había pues 2 parejas de ancianitos que siempre iban los miércoles.
Entonces yo estaba ya dirigiendo el preculto y ya ellos empezaron a orar. Y recuerdo que una de las hermanas, esta anciana, pues empezó a orar así, ¿no? Dios, tú sabes lo que me ha hecho María. Tú sabes realmente cómo lo ha hecho de mal conmigo. Por eso tú, Dios, obra. Y María era la otra ancianita que también estaba con su esposo. Entonces me di cuenta, pues que estos ancianos estaban peleando, porque luego le contestó María, también lanzó una oración que era la respuesta para la hermana, ¿verdad? Entonces, pues esas ancianitas con ese corazón oraban así, pero por supuesto, no es una oración realmente correcta, ¿verdad? Por eso, si no es una oración correcta, no puede venir respuesta. Y realmente oramos cuando vienen problemas. Cuando vienen problemas. Cuando viene algo gordo, empezamos a clamar. Pero cuando va bien, ya dejamos de orar, ¿verdad? Pero eso también lo hacen los no salvos. Y luego oramos centrados en nosotros mismos. Por eso no viene respuesta. No es la oración correcta. Por eso es muy importante que podamos conocer esa oración correcta. Porque Dios nos ha dado la bendición de la oración para que estemos disfrutándola. Y la oración realmente es un arma poderosa para cumplir el mayor deseo de Dios, que es la evangelización del mundo. Por eso, en el pasaje de hoy, vemos esa oración correcta. Pedro, lleno del Espíritu Santo, había compartido el Evangelio al cojo, ¿verdad? En la puerta de la Hermosa, y recibió sanidad. Este cojo entró al templo. Allí Pedro predicó lleno del Espíritu Santo. 5.000 varones pudieron recibir el Evangelio. Pero por supuesto, siempre hay oposición, ¿verdad? Y los religiosos metieron a Pedro, a Juan, al cojo, a la cárcel. Y al día siguiente se reunió el Sanedrín, esas 70 personas más poderosas de la nación de Israel, y juzgaron a Pedro, a Juan y al cojo. Y como Dios nos hablaba la semana pasada, allí Pedro dio la respuesta: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Estos principales del pueblo de Israel no podían decir nada, porque estaba el cojo allí, sano. Era un milagro evidente, era una evidencia del poder de Jesús el Cristo. Por eso no les podían hacer nada. Solo, fíjense, les dijeron una cosa. Fíjense. ¿Qué les dijeron? Mirad, haced lo que queráis. Podéis reuniros, podéis pasear, podéis hablar con quien queráis, pero no habléis de un nombre. Solo una cosa, ¿verdad? Que no habléis en el nombre de Jesús el Cristo. Y ciertamente, esto es la obra de Satanás, ¿verdad? Satanás, él primeramente quiere que no vayamos a la iglesia. Eso es lo primero. Quiere que tengamos muchas cosas importantes que hacer, cosas que no son malas, pero que no vayamos a la iglesia. Es la primera estrategia. Bueno, si vamos a la iglesia, lo que él quiere es que no entendamos el Evangelio. Uno puede ir a la iglesia años y no entender el Evangelio y tener una vida religiosa. Eso no le molesta a Satanás, es más, le divierte. Bueno, voy a la iglesia, entiendo el Evangelio, pero entonces lo que Satanás quiere es que no disfrutemos el Evangelio. Y también podemos estar entendiendo el Evangelio y no disfrutarlo. Vivir por nuestras fuerzas, lleno de heridas, lleno de pensamientos incorrectos. Si disfrutamos el Evangelio, entonces Satanás, lo que él no quiere es que estemos predicando el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Y es exactamente lo que nos dice la palabra de hoy. Él no quiere que disfrutemos, porque si disfrutamos este Evangelio, como Pedro, lo vamos a compartir. Y es lo que estaba pasando. Y al predicar el nombre de Jesús el Cristo, se levantan las señales, los milagros, las obras de salvación. Por eso le dijo: haced lo que queráis,
Pero solo una cosa no tenéis que hacer: hablar en el nombre de Jesús el Cristo. En ese momento ellos regresaron a la iglesia, les contaron lo que había acontecido. ¿Y qué es lo que hicieron? Empezaron a orar. Empezaron a orar. Y ciertamente, no era que de repente al tener un problema oraron, no. Ellos ya tenían la naturaleza de la oración. Ellos tenían la naturaleza. Antes del Señor ir a la cruz, en el monte de Getsemaní, cuando el Señor llamó a los discípulos más importantes a que oraran por Él, ellos no podían orar. Era absolutamente imposible. Ni una hora estuvieron orando. Dice que se estaban durmiendo totalmente. Ni una hora. No funcionaba la oración. Y también tenían una oración correcta. Pero después de estar en el monte del Olivar 40 días con el Señor Jesucristo resucitado, ahí empezó a funcionar la oración. Después, en Hechos 1:14, el aposento alto de Marcos, perseverando unánimes en oración y ruego, ya empezó a funcionar esa oración de 24 horas. Hechos 2:42. Vemos como en la iglesia, en el templo, en las casas, cada día disfrutaban de la oración. Y en Hechos 3:1, a la hora novena, la de la oración, Pedro ya iba con ese tiempo marcado, ese tiempo personal de oración. Eso hace que poco a poco tengamos esa naturaleza de la oración. Poco a poco, hay que empezar poco a poco. Por eso cuando viene una situación, automáticamente en ese momento vamos a orar. No vamos a movernos, porque ya sabemos que Dios da respuesta a la oración. Por eso ellos automáticamente recibieron respuesta. Recibieron respuesta. Nada más terminar de orar, vino la respuesta. Por eso es muy importante. Ustedes que son los discípulos que Dios ha llamado para cambiar sus familias, para cambiar sus campos, para cambiar sus naciones con el Evangelio de Jesús el Cristo, que a través de la palabra de hoy estemos restaurando la oración, que sea una oración correcta, una oración realmente que da la verdadera respuesta. ¿Qué oración es esa? La oración del discípulo. El Señor les ha llamado como discípulos. El Señor Jesucristo en su ministerio público primero escogió 12 discípulos, luego 70. Ellos fueron encontrando otros discípulos, traspasando realmente el contenido importante y han llegado a nuestra era. Ahora ustedes son esos discípulos que Dios ha llamado. Por eso, para poder realmente cumplir esa misión, tienen que disfrutar este Evangelio. Primeramente, entenderlo, disfrutarlo, para poder compartirlo. Y tenemos que aprender conforme a la palabra cuál es la oración del discípulo, la oración que mueve el trono celestial, la oración que ciertamente Dios da respuesta. Esa oración para cumplir la evangelización mundial. Por eso, en primer lugar, la oración del discípulo es la oración que entiende el Evangelio. Es la oración que entiende el Evangelio. Toda mi vida, desde que me acuerdo, aunque vivía en una familia buena, en un lugar muy bonito, aunque humanamente tenía muchas cosas buenas, toda mi vida estaba sufriendo. Toda mi vida. Era un sufrimiento continuo. No sabía por qué era, pero había problemas, me sentía muy vacío, problemas con mi familia, y me acuerdo que siempre intentaba hacer las cosas, pero al final no salía muy bien, era todo un esfuerzo, yo no sabía por qué.
Ahora sé que era por no conocer a Jesús el Cristo. Yo no sabía que al nacer, pues había nacido con ese estado de estar separado de Dios. No lo sabía. Como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tampoco sabía que ciertamente Satanás estaba controlando mi vida. Por eso siempre me venían problemas, desastres, y yo intentaba siempre hacer las cosas bien. Yo no sabía que ciertamente estaba en pecado, atrapado al pecado. Sí que sabía que hacía cosas incorrectas y aunque intentaba liberarme de ellas, no funcionaba. Y las personas, todos hemos nacido con ese problema fundamental, que solo la palabra nos muestra. El problema fundamental. Y ciertamente, ese problema solo está en la palabra, y es la verdad. Es la raíz de todos los problemas. Por eso, ciertamente, la gente está sufriendo, tiene cosas buenas, intenta hacer cosas buenas, pero cada vez es peor, no funciona correctamente. Solo la palabra nos muestra el problema. Yo no sabía que por esa causa tenía problemas mentales, enfados, iras. Hay muchas cosas que son problemas mentales, no es solo que uno está loco, no. Problemas mentales, desgraciadamente, hay muchos tipos. Y por eso venían problemas físicos. Y tenía un problema de destino. Yo no sabía que mi destino era el infierno, una eternidad de infierno. A veces mi vida era un infierno, pero no sabía por qué. Y yo tampoco sabía que esos problemas y consecuencias es lo que iba a dejar a mis hijos. Porque no conocía la palabra de Dios. Por eso realmente todos los problemas que pasé, todas las dificultades, ahora entiendo que era por no conocer a Jesús el Cristo. Y los discípulos tenemos que ver esa realidad, no solo a través de la palabra, verlo a nuestro alrededor. Tenemos que abrir esos ojos espirituales. No hay manera humana de salir de ahí. Aunque nos esforcemos, yo me esforzaba, no podía salir, no podía llenar ese vacío, no podía salir del sufrimiento. No sabía por qué era. Por eso, el discípulo tiene que conocer, entender correctamente este Evangelio y orar con el Evangelio. Vemos que Dios Padre, como no podíamos hacer, Dios por su gracia y misericordia, como dice el versículo 24, Dios creador, sustentador, Él que es soberano, Él preparó ese plan de salvación desde la eternidad. Y Él, viendo nuestra incapacidad, por su amor y misericordia, Él prometió desde el principio que Jesús el Cristo vendría a solucionar ese verdadero problema. Por eso, estos discípulos, la oración del discípulo, está diciendo eso. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Se dirigían al Padre creador, soberano, el que tiene el control de todas las cosas. Y Él es el que dio la respuesta, a Jesús el Cristo. Y durante todo el Antiguo Testamento, a través de sombras, alegorías, analogías, tipos, es el mensaje principal, no hay otro. Jesús es el Cristo, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Y en el Nuevo Testamento esa promesa se cumplió. Había cientos de profecías diciendo que Jesús el Cristo vendría, dónde nacería, cómo moriría, que iba a resucitar. Todo estaba totalmente escrito y Él cumplió de manera escrupulosa cada una de las profecías, porque Dios siempre cumple la palabra.
Por eso Jesús vino a salvarnos de ese problema fundamental. Para eso cumplió en la cruz el trabajo de Cristo, el ungido. Y como Cristo cumplió 3 oficios. Como estábamos totalmente atrapados por Satanás, en 1 de Juan 3:8 dice la palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él venció a Satanás en la cruz. Como estábamos totalmente en desastres, en maldiciones, Él, como ese sacerdote verdadero, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para sacarnos de los desastres. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para entregar su vida en rescate por muchos, Él, derramando su sangre, perdonó nuestros pecados, nos rescató de esa esclavitud del pecado, de esa esclavitud del desastre. Marcos 10:45. Y como estábamos totalmente separados de Dios, bajo ese respaldo del infierno, no podíamos regresar a Dios. Pero Jesús el Cristo en la cruz, como ese profeta verdadero, Él dijo claramente de parte de Dios al hombre: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Él abrió ese camino, el camino que viene de Dios al hombre por su gracia y misericordia. El único camino a través del cual podemos regresar con Dios, restaurar la vida eterna y poder tener una nueva vida. En 2 de Corintios 5:17 dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Por eso le damos toda la gloria al Señor Jesucristo. Él, por su gracia, nos escogió, nos llamó. Él vino a nuestras vidas, nos salvó, ayudándonos a que pudiéramos poner nuestra fe en Jesús el Cristo. Y ahora Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, la oración del discípulo es la oración que conoce lo más valioso: el Evangelio. ¿Por qué hace falta el Evangelio? ¿Por qué solo Jesús el Cristo? Y ciertamente, como vemos en la palabra, esa era la oración. Oraban al Padre Todopoderoso a través de Jesús el Cristo, que ha consumado todo. Y Pedro pudo conocer el valor. Y el discípulo conoce el valor del Evangelio. No hay otro nombre, y en ningún otro hay salvación. Solo a través de Jesús el Cristo podemos salir de todos los desastres, maldiciones, de todo el sufrimiento. No hay otra manera. Por eso Pablo también, él en Filipenses 3:8 dice que todo lo que tenía humanamente, que era mucho y muy bueno humanamente, comparado con el conocimiento de Jesús el Cristo, era como basura. Él sabía el valor del Evangelio. Pedro sabía el valor del Evangelio, porque él también había sufrido muchísimo como pescador. Su vida era muy difícil, tuvo muchos problemas. Por eso, cuando pudo recibir a Jesús el Cristo, estaba tan agradecido. Y cuando pudo tener seguridad, disfrutar de este Evangelio, todavía más. Por eso, la oración del discípulo tiene que conocer el valor del Evangelio. Jesús el Cristo ha consumado todo. Ha solucionado el pasado, el presente, el futuro. Ya está todo. Consumado es. Ese es el valor del Evangelio. La oración del evangelista, del discípulo, ciertamente disfruta del poder del trono celestial. Y ese es nuestro respaldo. Pero la realidad es que Jesús el Cristo, que ya mora en nosotros, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, la realidad es que no le estamos disfrutando. Nos cuesta.
Tenemos todo, pero estamos sufriendo, frustrados, y por supuesto no funciona el evangelismo en ese estado porque no lo estamos disfrutando. Y los salvos, hay dos tipos de salvos. Hay dos tipos. Uno tienen a Cristo, lo tienen ahí abajo, como un invitado, no funciona. En el trono de su vida está el yo. Eso es un cristiano carnal. No es que sea malo, no funciona. Eres hijo de Dios, vas a la iglesia, oras, lees la Biblia, pero realmente no estás disfrutando, por eso tu corazón está en otras cosas. Sigues orando centrado en ti, porque no te estás llenando, no estás disfrutando de Cristo. No funciona. Luego hay otro tipo de cristiano salvo que tiene a Cristo, pero lo tiene en el lugar correcto, en el trono de su vida, de su corazón. Jesús el Cristo no solo es el Salvador, es el Rey de su vida, de todo lo que somos, lo que tenemos. Realmente su vida es para Jesús el Cristo. Como Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ese es el estado que el Señor quiere, que estemos restaurando, que estemos disfrutando este Evangelio. Por eso la oración del discípulo es la oración que disfruta del poder del trono celestial, que es el respaldo que tenemos. Por eso es muy importante concentración, el tiempo de concentración. A lo largo de toda la palabra, aunque no pone claramente esa palabra, ese concepto aparece desde el principio en montes, desiertos, lugares tranquilos, ríos, tiempos donde los siervos de Dios se concentraron en Jesús el Cristo. Fueron puntos de cambio para su vida, como lo fue el monte Horeb, primeramente para Moisés, luego también el monte Horeb para Elías. Fueron puntos de cambio para ellos, porque se concentraron en la palabra de Dios. Elías escuchó la palabra de Dios a través de ese silbo apacible. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, es sanidad para nuestros huesos. Por eso el que estaba lleno de desánimo, de queja, al recibir la palabra, pudo empezar a experimentar la sanidad y empezó a restaurar la oración. Esa oración que nos concentra en el trono celestial, en Dios Trino. Empezamos a comunicar, a relacionarnos con ese respaldo espiritual que ya tenemos. Y es el tiempo de la sanidad, donde empezamos a restaurar la imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Ese tiempo de concentración es para restaurar la imagen de Dios. Génesis 2:7, el aliento de vida, el poder espiritual, lo vamos a restaurar al concentrarnos. Y también esas bendiciones del huerto del Edén. Génesis 2:18, en nuestras familias, en nuestros campos. El Señor, a través de nuestra oración, va a avivar nuestras familias y campos. Por eso es lo más importante, que empecemos a restaurar ese tiempo de concentración, ese tiempo que vamos a poder recibir la sanidad, restaurar el poder espiritual, gozar de este estado, ser el creyente, el Hijo de Dios espiritual, el discípulo. Por eso, en ese momento, ya vamos a tirar esos títulos de oración incorrectos centrados en nosotros, porque ya estaremos llenos. Y cuando nos llenamos, ya queremos compartir. Podremos estar orando con la misión. Por eso la oración del discípulo, vemos el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, concede. ¿Qué es lo que le piden? Que con todo denuedo hablen tu palabra. Esa era la oración. Que con todo denuedo hablen tu palabra. Nos han dicho que no hablemos en tu nombre. Pero danos ese denuedo, Señor. Ese poder para predicar que Jesús es el Cristo. Porque es el mandato que el Señor nos da.
y porque también tenían ese corazón para salvar a las almas, porque sabían el valor de Jesús el Cristo. Por eso ya oraban con la misión correcta. No dame un carro bonito, dame una casa preciosa. No es que sea malo, pero no tiene nada que ver con la misión de Dios. Cuando de verdad empezamos a restaurar el valor del Evangelio, a disfrutar del Evangelio a través de la oración, nuestra oración va a ser distinta. Señor, los solteros, dame mi futura mujer para formar un matrimonio para Cristo. Por eso mi futura mujer tiene que tener el Evangelio, porque quiero formar una familia. Danos hijos para transmitirles el Evangelio, para que se levanten como tus testigos y en su época puedan salvar este mundo con el Evangelio, predicando que Jesús es el Cristo. Es distinto el título de la oración. Señor, gracias por estos alimentos que me dan la fuerza para predicar el Evangelio de Jesús el Cristo. Dame la salud para ser testigo. Es distinto el título de oración. Por eso ellos oraban que le diera de nuevo para predicar que Jesús es el Cristo. Y ciertamente también oraban con ese respaldo del reino de Dios. Porque hay tres reinos: el reino de este mundo, que está controlado por el reino de Satanás. Satanás y los demonios, lo único que quebranta eso es el reino de Dios. Por eso, en el versículo 30, y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y al orar, nuestra oración tiene esa autoridad que mueve el trono celestial. Y ciertamente al orar, como dice en Mateo 12, 28, el Espíritu Santo obra. Hebreos 1, 14, Dios envía a sus ángeles. Lucas 10, 19, y la oscuridad es quebrantada en el nombre de Jesús el Cristo. Por eso, esa oración, conforme a la misión, esa oración que mueve el poder del trono celestial, esa oración que quebranta toda la oscuridad, esa es la oración del verdadero discípulo, la oración que tenemos que estar conociendo y tenemos que estar realmente disfrutando en nuestras vidas. Y también, en tercer lugar, la oración del discípulo es la oración que evangeliza. Es la oración que evangeliza. Cuando conocemos el valor de Jesús el Cristo y realmente empezamos a través de la oración a disfrutar de Jesús el Cristo, de tener esa oración de 24 horas, cambiando nuestro estado espiritual, enfocados en transmitir este Evangelio, ciertamente se va a poder transmitir a través del Espíritu Santo. Él nos da el poder para ser testigos. Por eso cuando terminaron de orar, versículo 31, cuando hubieron orado, fíjense, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, dice que de repente ese lugar tembló. Es como en Hechos 2, del 1 al 4. Ese viento recio, son como lenguas de fuego. Y es el poder que nadie humanamente puede parar, porque es el poder de Dios. Y cuando estamos orando en el nombre de Jesús el Cristo, para que su reino se establezca, ciertamente viene la respuesta. Dios a veces nos puede responder de tres maneras, ¿verdad? Nos puede responder no, cuando no es una oración que es conforme a su voluntad. Nos puede responder que no es el tiempo, ¿verdad? Hay que esperar. Pero también hay oraciones que dice sí. Cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús el Cristo para que su reino se establezca, para que se cumpla la evangelización, Dios dice sí, y se levanta ese poder. Tembló, es un poder que ningún hombre
puede superar. Es un poder que quiebra todo el poder de la oscuridad. Es ese poder que se va a levantar para solucionar el problema con nuestra familia, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Ese es el poder, lo que significa tembló. Hay un poder de Dios que cuando estamos orando, con esa oración del discípulo, se va a levantar, y es realmente el poder que da la respuesta. Porque no hay nada imposible para Dios. Y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Se levantaron como testigos. Hechos 1:8. Es el cumplimiento de Hechos 1:8. El Señor nos da el poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. Por eso, si estamos orando esa oración del discípulo, Dios nos llenará del Espíritu Santo. Porque ese es su mayor deseo. Que nos levantemos como esos discípulos para encontrar esos discípulos que Él tiene en nuestros campos y cumplir la evangelización del mundo. ¿Y luego qué hicieron? El movimiento de la palabra. Hicieron el movimiento de la palabra. Y con el poder espiritual tenemos que compartir que Jesús es el Cristo, porque es el núcleo, la esencia de los 66 libros de la Biblia. Jesús es el Cristo. Continuamente tenemos que estar predicándolo en nuestros hogares, con nuestros vecinos, en nuestra región. Y ahí Dios nos hará encontrar con esos discípulos para poder salvar las 237 naciones, para poder dar sanidad a todos los enfermos, para levantar como cumbre a las siguientes generaciones. Por eso, ustedes que son discípulos tan importantes, tenemos que estar orando esa oración que Dios nos muestra en su palabra, la oración del discípulo, esa oración que conoce y entiende el Evangelio, el valor. Solo Jesús el Cristo es la respuesta, en Él tenemos todo. Esa oración que disfruta del poder del trono celestial. Esa oración que es para cumplir la misión que el reino de Dios establezca. Esa oración que evangeliza. Porque Dios empieza a levantar esas obras. Dios hace la evangelización. Si tenemos ese estado espiritual y oramos 24 horas, Dios nos dará la bendición del encuentro. Nos abrirá las puertas. Nos dará la estrategia que Él tiene preparada. Por eso, que en esta semana puedan estar restaurando esa oración del discípulo. Quiero que estén orando en su tiempo concentrado por 5 cosas. En primer lugar, el poder espiritual. Pedir el poder espiritual para ser testigos. Tenemos que orar. Señor, danos el poder. Llénanos con tu Espíritu Santo. En segundo lugar, el poder intelectual. Hay muchos hombres sabios, muy preparados, cultivados intelectualmente, pero no puede compararse con la sabiduría de Dios. Por eso necesitamos esa sabiduría de Dios que Dios le dio a Daniel y se convirtió en la persona más sabia delante de 4 reyes de manera consecutiva. Hay que orar, Señor, dame el poder intelectual. Tercera cosa, el poder físico. Necesitamos la salud. A causa de la evangelización mundial, si estamos enfermos, ¿cómo vamos a evangelizar? Bueno, Dios puede permitir una enfermedad con un plan en nuestras vidas, pero tenemos que orar, Señor, dame salud. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio. Tenemos que orar también por el poder financiero. ¿Para qué? Dios tiene esa economía de luz que es para el evangelismo, las misiones, para levantar a los remanentes. Para eso, con ese corazón tenemos que orar, no con otro. No funciona solo para la evangelización, solo para transmitir el Evangelio. Dios tiene esa economía preparada, como experimentó Isaac, que en tiempo de hambruna sembró y cosechó 100 por 1. En un año, 100 cosechas para 100 años. Era por causa de la evangelización. Y en quinto lugar, que oren por el poder de los discípulos. Porque el Señor nos da esa dirección tan importante. Tenemos que ser discípulos para encontrar esos 70 discípulos que están en nuestros campos.
Y para eso tenemos que orar, ¿verdad? Como estaba orando Ananías allí en Damasco, oraba. Señor, envía un discípulo. Parecía imposible, pero por gracia de Dios tuvo respuesta. ¿A quién le envió Dios? A Pablo. Con ese ya, Ananías ya se puede ir al cielo tranquilo, ¿verdad? Con un discípulo como Pablo, ya está, ya he cumplido la evangelización mundial. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que en esta semana tomen esta palabra tan importante que Dios nos da y Él mismo va a cumplir. Que puedan disfrutar de la oración del discípulo.